¿Cómo están, jóvenes estudiantes del quinto año de educación secundaria de nuestra institución educativa Pachacútec? Les saluda el profesor Tomás Araín Blas. Vamos a seguir desarrollando la experiencia de aprendizaje número 2 del área de educación para el trabajo. Es importante, estimados estudiantes, recordar el propósito de la experiencia del aprendizaje. La semana pasada hemos descrito en qué consiste la experiencia de aprendizaje número 2, pero es importante recordar. Recuerden que al finalizar esta experiencia de aprendizaje proponemos prototipos que promuevan el trabajo en las familias, aprovechando las potencialidades de nuestra localidad. Esta experiencia de aprendizaje se parte desde una situación significativa, y esto hemos descrito en la semana pasada. Sabiendo que estamos en nuestro país y a nivel mundial, la emergencia sanitaria a la COVID-19 ha generado problemas en los sectores económicos, sociales, políticos y de salud pública. A pesar de ello, muchas familias se han reinventado con creatividad e ingenio y han desarrollado actividades productivas en conjunto, sacándole el jugo a las potencialidades de su entorno. Asimismo, el uso de las nuevas tecnologías son oportunidades que deben ser aprovechadas para potenciar los emprendimientos en los diversos escenarios. Pero, ¿qué acciones podemos realizar los adolescentes para promover el trabajo en las familias mediante prototipos que generen emprendimientos, aprovechando las potencialidades de nuestra localidad y aplicando las tecnologías? Ahí está el reto, estimados estudiantes, para desarrollar durante esta experiencia de aprendizaje. Habíamos definido la ruta exacta para obtener nuestro producto. Hemos partido desde ese desafío que acabo de mencionar. ¿Qué acciones podemos realizar los adolescentes para promover el trabajo en las familias mediante prototipos que generen emprendimientos aprovechando las potencialidades de nuestra localidad y aplicando las tecnologías? En la semana pasada hemos desarrollado la actividad número 1. ¿Y qué hemos hecho? En esa actividad hemos formulado el desafío, luego hemos empatizado a partir de las potencialidades de nuestra localidad para fomentar el trabajo en las familias. En consecuencia, lo que hemos hecho es, primero, identificar las potencialidades de nuestra localidad. Luego, hemos formulado un desafío, ¿no? Finalmente, hemos elaborado una entrevista con respecto a las potencialidades de nuestra localidad a nuestras familias. Esas son las actividades que hemos desarrollado. En esta semana, queridos jóvenes, nos toca desarrollar una actividad que va a ir complementando para obtener nuestro producto. Es decir, haremos lo siguiente: organizamos y sintetizamos la información para definir las necesidades del usuario y fomentar el trabajo de las familias. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la actividad que vamos a desarrollar. Vamos a organizar y sintetizar la información que hemos obtenido a través de la entrevista. Y luego vamos a identificar la necesidad o vamos a definir la necesidad de los usuarios. En este caso, los usuarios quienes serán beneficiados serán nuestras familias, nuestros vecinos, nuestra localidad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar la actividad número 2. Organizamos y sintetizamos la información para definir la necesidad del usuario. Muy bien, esta es la tarea importante. ¿Qué vamos a hacer? Valga la redundancia, mis queridos estudiantes. Vamos a organizar y sintetizar
la información obtenida para definir la necesidad en la fase definir del Design Thinking. Debemos determinar la actividad generando alternativas de solución. Alternativas de solución. Vamos a generar alternativas de solución. En la fase idear. Para ello, utilizaremos la técnica llamada caja morfológica, inspirada en Leonardo da Vinci. Muy bien. Es importante recordar esta fase de la metodología de Design Thinking. Recuerden que en la actividad 1 hemos empatizado. Es decir, a través de la entrevista hemos recogido informaciones a quienes hemos entrevistado. En esta actividad trabajaremos la fase definir. Es decir, vamos a definir la necesidad de los usuarios. ¿De acuerdo, chicos? Finalmente, vamos a desarrollar la fase idear. Es decir, vamos a generar una alternativa de solución. Una idea creativa. Hasta allí. Las dos fases últimas trabajaremos en la siguiente actividad. Continuamos. Empecemos por definir la necesidad del usuario. ¿Cómo vamos a definir la necesidad del usuario? Es decir, ¿cómo vamos a desarrollar esta fase definir? Para esto, vayamos a un ejemplo de un caso de María. María nos cuenta que en su zona abundan verduras, frutas y carne al alcance del bolsillo. En otras palabras, al identificar las potencialidades de su localidad, de su zona, María ha identificado que en su localidad abundan bastante verduras, hay frutas, hay carne y sobre todo, ¿no?, al alcance del bolsillo de la familia. María y sus amigas saben que sus vecinos prefieren comer comida chatarra. ¿De acuerdo? Hay un problema allí, ¿no? Debido a este problema, ellas han pensado en emprender un negocio o servicio en la zona. Muy bien. Recuerden que vamos a empezar a definir la necesidad del usuario. Hay un problema en su localidad de María. Y ese problema se tiene que enfrentar. Es decir, para esto necesitamos crear, ¿no? Pensar cómo podemos emprender un negocio o servicio para que todos puedan consumir tal vez una comida saludable y evitar, pues, ¿no?, el consumo de alimentos chatarra. Frente a esta situación vamos a ir organizamos la información de la entrevista en la mapa de empatía. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos nuestra mapa de empatía. ¿Sí? Entonces, en la entrevista que hemos realizado en la actividad número 1, son lo siguiente. Por ejemplo, en mi caso, yo he entrevistado a uno de mis familias, ¿no? José Hernández, que en este caso su ocupación es estudiante de la secundaria. Muy bien. Esta persona contestó lo siguiente. En la mapa de empatía, mis queridos estudiantes, vamos a ir organizando lo siguiente. Esta mapa de empatía, si ustedes se acuerdan en la experiencia 1, hemos desarrollado también, ¿no?, algo similar. Entonces, la mapa de empatía tiene 4 cuadrantes. ¿Sí? En cuadrante 1 vamos a poner lo que dicen los entrevistados. Aquí pondremos lo que piensan, lo que hacen y lo que sienten. Muy bien. En lo que dicen se anotan las frases relevantes, ¿no?, de la entrevista. Por ejemplo, José Hernández dice: no me gusta comer en casa. Con el dinero que junto, ayudando a mis vecinos, me gusta comprar dulces como gaseosas, galletas, algo que se vea delicioso. Eso dice José Hernández. ¿Y qué piensa? ¿Qué piensa? Recuerden, chicos, el resumen de la entrevista. Él dice: estoy joven y no me hace daño lo que como. Puedo estar días almorzando un pedazo de queque o galleta con gaseosa. Eso es lo que piensa él. ¿Y qué hace?
aquí se coloca lo que hacen en la vida real, ¿no? Hay que observar. Aquí se tiene que observar. Entonces, yo observo que José compra dulces en la bodega. Últimamente se ha estado sintiendo mal, pero compra una pastilla en la farmacia y se le pasa. ¿De acuerdo? ¿Y qué sienten? José está asustado porque se siente cansado y le duele el estómago, pero quiere confiar que por su edad nada le puede pasar. Entonces, ahí está la mapa de empatía, chicos, que están ubicados en 4 cuadrantes. Entonces, ustedes pueden organizar mediante POSIT, mediante pequeñas tarjetitas de diferentes colores, y ir organizando, ¿no?, cada uno de sus partes de esta mapa de empatía según la potencialidad que ustedes han identificado. Recuerden que aquí, en caso de María, ¿no?, hay una situación que a pesar que hay abundantes verduras, frutas, carne, ¿no?, hay comidas saludables, pero sin embargo las personas comen comida chatarra, ¿no?, como en caso de José Hernández. Muy bien, organizamos de esa manera nuestra información. Ahora, ¿qué haremos en este caso? ¿Qué haremos? Es momento de aplicar la técnica de punto de vista, o llamado famoso POP. POP significa punto de vista, ¿ya? Podemos recurrir a las técnicas de 3 por qué. Entonces, vamos a utilizar el 3 por qué para, en este caso, para aplicar esta técnica, ¿no?, de punto de vista. Aquí, en esta técnica, se hace lo siguiente. En esta técnica, vamos a considerar al usuario, la necesidad del usuario, el insight o revelaciones del usuario. En otras palabras, insight significa revelación del usuario. ¿De acuerdo? Entonces, esa información vamos a ir colocando. ¿Cómo? Por ejemplo, dice, el estudiante necesita consumir alimentos saludables. ¿Por qué? Por eso queremos aplicar 3 por qué. Porque se alimenta solo con golosinas. ¿Qué más? Porque no le gusta la comida en la casa. Porque la comida de casa no tiene un buen sabor, según la persona a quien he entrevistado, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta persona entrevistada necesita consumir comida o alimentos saludables. Muy bien, entonces, vayamos al ejemplo. ¿Quién es en este caso? Según mi entrevista, ¿quién es mi usuario? Es el estudiante a quien he entrevistado. Es por eso que el usuario es el segmento de personas que vamos a ayudar. Esos son los usuarios, ¿de acuerdo? Luego ponemos un conectivo, que en este caso más significa necesita, ¿de acuerdo? Necesita, en este caso, aparece la necesidad. Consumir alimentos saludables, es decir, la necesidad implica, obedece, ¿no?, que es algo observable y empieza con un verbo. Entonces aquí estamos utilizando el verbo consumir, ¿no? ¿Cómo sería entonces? El usuario, que es el estudiante, necesita consumir alimentos saludables. ¿Por qué? Entonces, aquí viene la revelación del usuario, ¿no? Porque la comida de casa no tiene un buen sabor. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué quiere o necesita? José Hernández no quiere consumir o no quiere comer en casa porque lo que han preparado no tiene gusto, no tiene sabor. Es por eso que prefiere irse a la calle, ¿no? Entonces, esa será su revelación del usuario. Entonces, continuando, chicos. Ahora sí, aquí vamos a formular la pregunta retadora. Una vez que ya hemos organizado nuestro punto de vista, ¿no?, entonces tendremos que formular nuestra pregunta retadora. Entonces, nuestro punto de vista era, ¿qué cosa? El estudiante necesita consumir alimentos saludables porque la comida de casa no tiene un buen sabor. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí nuestro punto de vista, ¿no? Es decir, aquí hemos formulado, ¿qué cosa? La técnica de
punto de vista frente a lo que hemos definido la necesidad. Entonces, ¿cómo sería nuestra pregunta retadora? Redactamos la pregunta retadora, que debe incluir el usuario objetivo, la necesidad y la revelación. En este caso el insight, ¿no? Entonces, para esto utilizamos la técnica ¿cómo podríamos nosotros? ¿Ya? ¿Cómo podríamos nosotros? Esa técnica, ¿ya? Entonces, decimos, ¿cómo podríamos nosotros preparar, en este caso, preparar alimentos saludables? ¿Cómo podríamos nosotros preparar alimentos saludables? Recuerden que la necesidad del usuario es consumir alimentos saludables y por lo tanto se tiene que preparar alimentos saludables para los estudiantes, ¿no? Para que los vecinos del distrito de San Marcos, ¿ya? Para que los usuarios del distrito de San Marcos, aquí los estudiantes, ¿no? Lógicamente los estudiantes de San Marcos puedan alimentarse en base a platos caseros de buen sabor. Recuerden que aquí la revelación de los usuarios es la comida de casa no tiene buen sabor. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir una pregunta retadora. ¿Cómo podríamos nosotros preparar alimentos saludables para que los vecinos del distrito de San Marcos puedan alimentarse en base a platos caseros de buen sabor? Entonces, ya tenemos ahí nuestra pregunta retadora. Ahora, tú vas a plantear allí tu pregunta retadora en función a lo que tú has identificado la necesidad del usuario. Muy bien, ahora sí, llegó el momento de generar ideas creativas. Recuerden para esto, mis queridos estudiantes, para crear las ideas creativas vamos a utilizar la técnica llamada caja morfológica. Esta caja morfológica fue inspirada por Leonardo da Vinci. Esta técnica emplea un cuadro donde situamos las preguntas retadoras. Luego añadimos las variaciones, posibles formas de producto, servicio y las características o atributos del producto o servicio. En este caso, esta es en la caja morfológica, ¿no? Es como si fuese una tabla de doble entrada, pero tiene la siguiente característica. Primero, en la parte superior nosotros colocamos nuestra pregunta retadora, es decir, lo que hemos definido. ¿Cómo podríamos nosotros preparar alimentos saludables para que los vecinos del distrito de San Marcos puedan alimentarse en base a platos caseros de buen sabor? Igualito, ¿no? Acá en la caja morfológica vamos a copiar eso. ¿Cómo podríamos nosotros preparar alimentos saludables para que los vecinos del distrito de San Marcos, ¿no?, puedan alimentarse en base a platos caseros de buen sabor, ¿no? Muy bien. Entonces, esta tabla está organizada de la siguiente manera. Las variaciones van de 1 al 5. Y vienen las características. Por ejemplo, ¿qué hacer? ¿No? Aquí hay varias ideas, ¿no? Pueden hacer almuerzos, postres, bebidas, sopas y cenas. Esos son qué hacer, lo que se debe hacer, ¿no? ¿Cómo podríamos preparar alimentos, no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, aquí, a base o en este caso de tipo buffet o conservas, embolsado, puede ser comidas instantáneas o a base de tupper, ¿no? ¿Por qué medio podemos vender, no? Puede ser una venta directa, online, puede ser en bodegas, o puede ser supermercados, o puede ser delivery, ¿no? Eso es por qué medio. ¿Y dónde? Puede ser a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional, nacional o internacional, ¿no? Y si fuese internacional, sería una grande aspiración, ¿no? Como muchas cadenas de restaurantes que venden, ¿no? Por ejemplo, como el McDonald's, ¿no? Tiene una cadena de restaurantes a nivel mundial, ¿no? Entonces podríamos llegar en un momento, si nosotros aspiramos, ¿no?, hasta ese nivel. Muy bien. Frente a esa situación hacemos lo siguiente. ¿Cómo vamos a crear una idea? Una idea. Idea número 1. Por ejemplo, almuerzos
almuerzos en tupperwares, ¿no? Mediante delivery a nivel local. Entonces podríamos hacer, ¿no? Preparar almuerzos. Este almuerzo es, ¿qué hacer, no? Almuerzos, hemos señalado, en tupperwares, ahí está, ¿no? En tupperwares, como en tupperwares para venta, ¿no? Para venta por delivery. Venta por delivery, mediante delivery, ¿no? A nivel local, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya hemos generado una idea 1. Por ejemplo, otra idea podría ser, idea 2, puede ser de repente, preparar, ¿no? Cenas, ¿no? A base de repente, embolsado, ¿no? Por medio de delivery, tal vez, delivery, ¿no? Igual, delivery a nivel local. Entonces ya tendríamos nuestra idea 2. Y así, idea 3. Recuerden que debemos crear varias ideas al final para poder escoger una de las ideas ganadoras. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, entonces de esa manera nosotros generamos nuestra idea. Ahora te toca a ti que pongas aquí tus ejemplos, de acuerdo a tus potencialidades. Recuerda, yo he hecho aquí un ejemplo en caso de María, ¿no? María ha identificado un problema que en su localidad, ¿no? A pesar que hay frutas, hay verduras, hay carne, hay todo, pero sin embargo consumen comidas chatarra. Pues por eso que ella ha visto, ¿no? La necesidad de cómo podrían preparar alimentos saludables para que los vecinos del distrito de San Marcos puedan alimentarse en base a platos caseros de buen sabor. Para esto, entonces estamos utilizando esta técnica, ¿no? De caja morfológica, ideado por Leonardo da Vinci. Muy bien, chicos, entonces con esto hemos generado nuestra idea creativa. Es el momento de autoevaluarnos, mis queridos estudiantes. Recuerden que nuestra área de educación para el trabajo tiene una sola competencia: gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. El criterio de evaluación en la que tú te vas a evaluar es lo siguiente: organicé y sinteticé la información sobre las necesidades del usuario. Generé idea creativa, innovadora, como alternativa de solución. Si tú has hecho lo siguiente, si tú has organizado la información, si tú has sintetizado la información, luego has creado una idea creativa, si has hecho eso, puedes marcar, lo logré. En todo caso, si no has logrado, ¿qué vas a hacer? Simplemente tendrás que marcar, ¿no? Vas a marcar la otra idea, ¿de acuerdo? El otro indicador. De repente estás en proceso y marcas allí. Y aquí vas a notar qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Bien, mis queridos estudiantes, te felicito por haber desarrollado esta actividad. No olvides de enviar tu evidencia en un tiempo previsto, en el tiempo indicado. Felicitaciones y nos vemos en la próxima actividad. Chao, cuídate.